Yo les voy a hablar del tema de la metatextualidad, les voy a dar una pequeña definición en cuestión y al final haré una pequeña comparación entre lo que es la metatextualidad con el cine y un poquito de la literatura. El término metatextualidad es una de las 5 categorías de la transtextualidad planteada por el narratólogo Gerard Jennett en su obra llamada Palimpsestos. Bueno, el término la cual forma parte de conceptos teóricos que han caracterizado el paradigma de la literatura y específicamente de la teoría literaria. ¿A qué me refiero con ello? A lo de la teoría literaria quiere decir que se utiliza más que nada a cuestión de comparación de textos. Comparamos un texto con otro, ya que el término de metatextualidad o el fin de este tipo de término es la función de hacer un comentario, como un tipo de comparamiento con un texto y otro. Bueno, en la metatextualidad se quiere decir que existe entre un texto y otro texto sobre el mismo, o sea que podemos hacer como comparaciones críticas. La relación, generalmente denominada tipo comentario, que une un texto a otro texto, que habla de él sin citarlo, convocarlo e incluso en el límite sin nombrarlo. Como quien dice, se hace una comparación sin necesidad de nombrar qué tipo de marca estamos hablando, qué tipo de texto, qué tipo de película, pero al momento de estar dando nuestro comentario, nuestra crítica, abordamos ciertos puntos, hacemos comparaciones, manejamos si el tipo de texto es antiguo, es de pintura, habla de historia o incluso si es de los más, ¿cómo decirlo? Más juveniles, algún tipo de novela de ciencia ficción, utopías, algunas de romance, ciencia ficción, a eso me refiero. A que se relacionen entre sí, no los mencionamos, pero sí los abordamos, de cierta manera los tratamos, criticamos, y con ello se viene la crítica un poquito constructiva, que nos hace ver cuál es un texto mejor que otro, qué tipo de película es mejor que otra, qué tipo de marca es mejor que otra, entonces hace comparamientos en varias cosas. En esta cuestión de la metatextualidad, aquí dice que es literatura por excelencia a la relación crítica y que relaciona un texto frente a otro, así es en prefacio, una nota, un trabajo crítico, etcétera. Según Jennett, la relación que se establece por este tipo de discurso es crítica, considerada así que la teoría literaria es el metatexto por excelencia. ¿Qué quiere decir? Que en su sentido más general, el concepto de metatextualidad se ha ampliado. ¿A qué me refiero que se ha ampliado? Se ha ampliado del modo para incluir aquellos textos que se establecen a una distancia crítica con ellos mismos, con lo que adquieren un carácter autorreferencial y autoconsistente. En sí quiere decir que lo hemos utilizado mucho, lo hemos ampliado incluso sin saberlo en nuestra vida diaria al criticar a una persona, al criticar un lugar, al hacer comentarios de opinar sobre pequeños detalles al respecto. Estamos manejando lo que es la metatextualidad. ¿Por qué? Porque estamos comparando lugares con otros, trabajos con otros, sitios con otros. Entonces, a esto es a lo que me refiero. La metatextualidad en sí siempre va a ser como algún tipo de comentario que va a hacer referencia de un texto a otro sin necesidad de mencionarlo, pero sabemos que está presente y en nuestra tipo conciencia sabemos de qué tipo de texto estamos hablando. Bueno, aquí la metatextualidad nunca es en un principio un orden de aficción narrativa o dramática, sino que en sí mismo esencialmente no ficción. O sea, ¿a qué me refiero? A que el texto será metatextual si invita a una conciencia crítica de sí mismo o de otros textos. En ella se define la copresencia de textos más o menos implícita, definida a partir de prácticas. O sea, ¿a qué me refiero con prácticas? Para evitar las cosas como el plagio o la alusión. A esto me refiero con lo que quiere decir que no es ficción. Denota referencias explícitas e implícitas de un texto en otro texto, a veces incluso sin nombrarlo. En este sentido de metatextualidad llama la atención del lector sobre el funcionamiento del artificio de la ficción, su creación, su recepción y su participación en los sistemas significativos de la cultura, invitando una mirada inagotable de interpretaciones.
Con esta se abre un campo en el que se enfrentan varios textos, cuya coexistencia no se limita a las operaciones de descifrado, seguimiento y alusiones intertextuales, sino que también tiene una dimensión estrictamente teórica, es decir, el texto se puede abordar desde su aparato crítico literario. La relación dialógica que se entretiene en virtud de la metatextualidad es también inevitablemente una relación de comentario crítico. Con esto me quiero referir a que es un comentario crítico más que nada manejándolo desde un punto de vista literario, es criticar un texto a partir de otro texto. En sí podemos ponernos nosotros a leer algún tipo de la Odisea, pero luego le hacemos comparación con otro texto mucho mejor o más modernizado a nuestros tiempos y vamos a decir, wow, está mucho más corto y viene mucho, o sea, viene un poquito menos difícil de comprender, es más fácil de entender, manejamos mejor las citas sin necesidad de buscar un libro antiguo. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que un texto se vuelve metatextual cuando se hace una comparación del mismo con otro, incluso si no es del mismo género como yo en el ejemplo de la Odisea, sino que trate del mismo género o simplemente un texto que te guste nada más por gustarte y lo hacemos comparación con algún otro. A esto me refiero, espero que haya quedado un poquito entendido en la metatextualidad, porque también en el cine lo estamos utilizando. En el último trabajo que manejamos con semiótica hicimos alguna referencia a nuestra película favorita, que también si nos damos cuenta viene relacionada con alguna otra película que podemos ver y decir, ay, wow, es idéntica, ¿no? O casi es idéntica, tiene algunos mismos tipos de trama, mismos villanos, no es el mismo lugar, pero es casi lo mismo, viven en selvas, viven en desiertos, se enfrentan a peligros, zombies, hacemos comparación a todo esto, se enfrentan a zombies, comparamos zombies con otros de alguna película, y con esto me refiero a que el cine también entra en lo que es la metatextualidad, porque hacemos muchas comparaciones referentes a las películas, y eso ayuda a ir entendiendo. Incluso en nuestro día a día vemos comparaciones de lugares con otros, personas con otras, animales con otros, y bueno, esto es más o menos lo que yo estoy entendiendo por metatextualidad y lo que espero que haya quedado plasmado en la presentación, pues es más o menos de lo que quiero especificarles por si, o sea, no es muy difícil de entender porque es un comentario, es una crítica y bueno, a veces lo manejamos en nuestros ensayos, que es como criticar nuestro mismo texto, de que escogimos este texto porque, no sé, algún personaje nos caía gordo, pero lo estamos criticando y vamos a decir puntos malos de vista. A eso es a lo que me refiero con poner en práctica la metatextualidad y cómo un texto se vuelve metatexto al hacerle comparaciones.